Buenos días a todos y a todas, un placer poder saludarlas desde la provincia de San Juan. Mi nombre, Mónica Sonia Chacoma, mujer marrona, mujer indígena, huarpe, mapuche y afrodescendiente. Desearles para estos días de encuentro, de jornada en el marco del 5º Congreso de Educación Intercultural Bilingüe, lo mejor. ¿Sí? Las mejores instancias dialogales, las mejores instancias para disentir, para debatir, para pensar, para programar. Considero que este encuentro es fundamental para el tiempo en el cual nos encontramos. El mundo se reconfigura, las sociedades nos estamos reconfigurando, la naturaleza se reconfigura, toma otros valores, no solamente a nivel provincial y nacional, sino a nivel mundial. Esto pone sobre el tapete la necesidad de que los pueblos originarios estemos a la altura de las circunstancias. Y eso implica pensar en que tenemos la necesidad de que muchos indígenas que hayamos llegado a territorios académicos y que seamos profesionales, nos convirtamos en intelectuales orgánicos capaces de caminar junto con nuestros pueblos, de poder establecer la vinculación dialógica entre territorios ancestrales y territorios académicos, siempre en el marco de la justicia, del respeto y la reivindicación de todos nuestros derechos. Considero que la interculturalidad como eje de la formación docente implica necesariamente pensarnos como intelectuales para hacer aportes. Y esto lo digo justamente en el marco de pensar que no solamente los territorios ancestrales hay que defenderlos, sino también en territorios, hay que dar luchas en territorios también académicos. Saludarlos a todos y a todas, desearles lo mejor de lo mejor y, ¿por qué no poner sobre el tapete un tema que considero necesario, que es poder solicitar al Estado Nacional Argentino también un día de la memoria, de la verdad y la justicia, porque también tenemos desaparecidos, también tenemos fallecidos. Nos hace falta la justicia como dimensión constitutiva de nuestra identidad, plena, justa, equilibrada, equitativa y sobre todo que pueda trascender de la mejor manera posible, tratando de contrarrestar procesos de racismo que vivimos todos los días. Desearles lo mejor. Agradezco profundamente y felicito el trabajo arduo de Álvaro Guaymás y todo su equipo. Con los congresos de educación intercultural bilingüe de la provincia de Salta, no solo ha aprendido Salta, ha aprendido San Juan, ha aprendido Mendoza, ha aprendido otras provincias y también otros países. Gracias por la oportunidad de poder dirigir unas palabras. Mi salud no me ha acompañado para poder hoy estar en Salta. Seguramente en otra oportunidad lo haré y podremos compartir otras ideas, otros pensares, otros sentires, siempre en el marco de nuestra identidad. Saludos a todos, cariño y abrazo fuerte. Taquillagüe, en palabra huarpe, significa libres seremos. Será hasta la próxima. Saludos y cariños para todos y para todas.